Nuestro segundo panelista es licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad de Burdeos, Francia, licenciado en Ciencias Políticas, Instituto de Estudios Políticos, Burdeos, Francia, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia, doctor honoris causa de la Universidad de Lincoln, Bethlehem, Pensilvania, condecorado con la Orden de Palmas Académicas por la República Francesa en el grado comendador, catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá de las materias de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Ha destacado por ser profesor en diferentes universidades internacionales, como lo fue en México, en la UNAM, en Carolina del Norte, en Pensilvania, en Florida State University, en Santa María la Antigua, aquí en Panamá, y entre muchas otras más. Es miembro de la Academia Internacional de Ciencias Políticas ante el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York. También es miembro activo y presidente del Tribunal Honor dentro del Colegio Nacional de Abogados aquí en Panamá. Ha sido director del programa radial cotidiano de análisis y comentarios Alternativa, que muchas personas lo han hecho conocer por ese medio. Y más que nada se ha destacado por esas luchas incesantes en el tema de la constituyente originaria, y con ustedes tenemos el grato honor de tenerlos aquí en esta noche al doctor Miguel Antonio Bernal. Tiene el micrófono apagado. Cordial. Muchísimas gracias por tan gentil invitación, la cual agradezco enormemente. Mis saludos muy respetuosos para la universidad que ha organizado este evento, la Universidad Metropolitana de Ciencias, Estudio e Investigación Tecnológica, a su director, rector José Alberto Nieto, también a la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, a mi apreciado amigo Manín Suárez, y muy honrado de poder compartir con Jairo Herrera, a quien brindo mi respeto, aprecio y admiración, así como también al distinguido colega Boris Barrios, un decidido activista en las difusiones académicas, y a Ivette Saldaña por todas las diligencias para poder participar con ustedes. A la distinguida audiencia, mis respetos y de antemano mi agradecimiento por su paciencia. Quiero empezar por señalar una enseñanza de Ferdinand Lassalle, que nos dice que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. La verdadera constitución de un país, nos dice, solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las constituciones escritas no tienen calor ni son duraderas más que cuando son expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Recurro a Ferdinand Lassalle sobre todo porque si vamos a hablar de constitución dentro de la realidad que nos rodea a los panameños, tenemos que tener muy presente siempre que estamos frente a una constitución impuesta. Claro, en el siglo XXI, hablar de constitución impuesta o vivir bajo una constitución impuesta es contradictorio, porque las constituciones no pueden ser impuestas, bajo ningún concepto. Eso estaba bien para el siglo XVII, XVIII, XIX, todavía el XX. Pero ya en el siglo XXI, una sociedad que vive bajo una constitución impuesta, como es el caso nuestro, que vamos a cumplir pronto 50 años con un estatuto impuesto, es verdaderamente una situación contradictoria, porque nos pone de manera directa dentro de lo que Lassalle también hablaba de un pseudoconstitucionalismo, que consiste en que el gobierno proclama lo que no es, consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado, que es un Estado absolutista, consiste en el engaño y la mentira, que es lo que nos caracteriza en la actualidad y desde hace ya, repito, casi 50 años. Entonces,
Nosotros estamos frente a la necesidad de, y diríamos nosotros más que necesidad, la urgencia de poder conocer más a fondo el por qué resulta necesario un proceso constituyente, por qué resulta necesario un cambio constitucional, por qué resulta necesaria la intervención de los ciudadanos que hasta ahora han sido apartados olímpicamente en todos los procesos que se han dado de toma de decisiones. Y la sociedad panameña hoy en día está, diríamos nosotros, aunque no se oiga, pidiendo a gritos un cambio, pero no un cambio para que las cosas no cambien, es decir, no para entrar dentro de esa corriente del gatopardismo que caracteriza a ciertas sociedades y a la nuestra muy en especial, sino un verdadero cambio partiendo de la base de que el poder constituyente todo lo puede y no se encuentra sometido de antemano a ninguna constitución como nos lo enseñaron desde 1789 los principales teóricos y prácticos de la época. Entonces, hoy en día, un Estado constitucional democrático se entiende y se vive a partir del poder constituyente del pueblo, del ciudadano, como nos lo enseña uno de los autores teóricos más importantes de nuestros tiempos, que es Peter Haber. No podemos nosotros pretender hablar de constitución, de constitucionalismo, de derecho constitucional, si excluimos al sujeto, el verbo, el predicado, el todo, que es el ciudadano. Y por eso es que hoy día, en una sociedad como la nuestra, el concepto, el término constituyente provoca reacciones de recriminación de parte de aquellos que tienen temor, pánico, a que el ciudadano levante su voz, a que el ciudadano participe, pero no que participe al final del camino cuando le preguntan si está de acuerdo o no con todo lo que se ha hecho, no, que participe desde un principio en todo un proceso que se conoce como constituyente, es decir, hacer los cambios necesarios para poder tener una mejor sociedad, para poder tener una mejor calidad de vida, para poder nosotros, dentro de las situaciones que nos toca vivir, hacerle frente a esa desigualdad social que va en aumento de la mano del desempleo, de la carestía de vida y de tantas taras que hoy por hoy nos están afectando y no nos permiten como sociedad ser, no nos permiten como ciudadanos actuar y quieren que tengamos simplemente un rol de simples espectadores y no un rol de actores, que es lo que corresponde en nuestros días, porque ya nosotros, como decía hace un momento atrás, no estamos en el siglo XVIII, no estamos en el siglo XVII, no estamos en la época del feudalismo, como se nos pretende imponer todavía para que seamos no ciudadanos, sino espoliques de toda una serie de prácticas que son absolutamente contrarias a nuestros derechos humanos, ciudadanos, a nuestras garantías de toda naturaleza. Entonces, es muy importante, repito, tener presente para cualquier conversación, en mi opinión, diálogo, debate, discusión, lección académica, es muy importante tener como punto de partida el hecho de que el estatuto constitucional actualmente vigente en nuestro país fue impuesto en 1972 como resultado del golpe de Estado militar que el 11 de octubre del 68 derrocó al presidente constitucional y abrogó inmediatamente la Constitución de 1946, que había nacido de una asamblea constituyente. El país, durante los primeros años del golpe, fue gobernado mediante decretos de gabinete que emanaban de una junta militar que asumió la conducción de todo el gobierno. Es decir, la voluntad general fue sustituida por la voluntad del general de turno. Y ahí empiezan las distorsiones de las cuales todavía hoy nosotros no logramos salir, a pesar de que esa constitución impuesta, que todavía rige, ha recibido 4 reformas, pero como muy bien lo exponía el profesor Boris Barrios, esas reformas también han sido impuestas. No hay una sola reforma que pueda señalarse como resultado de la voluntad ciudadana, como resultado de la voluntad popular, ni la del 78,
ni la del 83, que nos las quisieron vender, como lo recordó Boris Barrio, como una nueva constitución, porque estábamos dentro de la camisa de fuerza que se llamaba dictadura militar, que fue la que dictó a los reformistas del 83 qué debía decir las reformas que ellos necesitaban para poner a la medida del nuevo general el sastre constitucional o el traje constitucional. Entonces, ni tampoco la del 2000, del 93-94, ni y menos la del 2004, que fueron elaboradas en una refrigerada oficina de un bufete de 17 apellidos en este país, sin participación ciudadana. Entonces, esa constitución impuesta no fue producto de una convención, una asamblea constituyente, no fue objeto de un plebiscito, no fue objeto de un referéndum aprobatorio. Su redacción estuvo a cargo de una comisión que se llamó Comisión de Reforma Revolucionaria a la Constitución, porque los militares, a su vulgar golpe de Estado, le quisieron llamar proceso revolucionario. Entonces, hoy, a casi 50 años de esa imposición, todavía los panameños estamos viviendo lo que yo califico un pseudoconstitucionalismo consentido, pero con el agravante de que además de pseudoconstitucionalismo consentido, es cada vez más autoritario, entendiendo por ese constitucionalismo autoritario, ¿verdad?, un modelo normativo intermedio entre el constitucionalismo liberal y el autoritarismo, como nos lo enseña el profesor Mark Tushnet en su obra Constitucionalismo Autoritario. Entonces, hablar de reformas a la Constitución en Panamá hoy en día me parece a mí que se sale completamente de cualquier metodología cívica, jurídica, política. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a una constitución que no necesita ser reformada. Nosotros necesitamos una nueva constitución. ¿Y qué significa una nueva constitución? En primer lugar, una nueva constitución, cuando se clama por ella, no es por el prurito de tener un nuevo texto constitucional. No se trata de eso, sino se trata de poner en marcha esa dinámica tan especial y tan particular que conlleva la participación ciudadana. Porque para este servidor, un proceso constituyente no es otra cosa que el desarrollo de la participación ciudadana bajo todas sus modalidades. Y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos claro toda una serie de conceptos en la medida en que el constitucionalismo autoritario, que es el que se practica, no identifica un régimen distinto, sino que se refiere a una forma muy sofisticada de ejercer el poder por parte de las élites gobernantes que tienen una mentalidad autoritaria, aun cuando se nos diga que estamos en una sociedad democrática. Y ese constitucionalismo autoritario que hoy rechaza, repudia escuchar que se hable de la necesidad de un proceso constituyente, enfatiza un fenómeno bastante particular como una forma de ejercer el poder por las élites con mentalidad autoritaria, bajo el ropaje de una constitución liberal democrática, y es eso lo que les permite entonces conservar prácticas autoritarias, eso sí, encubiertas por un discurso que se hace pasar por constitucionalista, aunque vaya en sentido contrario. Entonces, en Panamá, las élites gobernantes encontraron a partir del golpe de Estado un refugio para esa mentalidad autoritaria que la profesora Pisurno en un estudio califica del miedo a la modernidad, porque nuestras élites, tanto latinoamericanas y muy especialmente la nuestra, siempre le han tenido un temor a la modernidad, es decir, a la democratización del poder político, que es lo que nos permitiría un proceso constituyente y que es lo que urge en nuestras sociedades. Por eso, hoy por hoy, es necesario que nosotros, gracias a este tipo de actividades como la que ha sido promovida por la UMESIT con la colaboración de distintas universidades,
tenemos que insistir en una conversación, un diálogo permanente, un debate constante para buscar los mejores mecanismos para la democratización del poder político que hoy tiene a esta sociedad arrojada en una situación extremadamente dañina. Traer en estos momentos las estadísticas de cómo se encuentra nuestra sociedad es verdaderamente abrumante, porque hoy por hoy nosotros, como decía un sociólogo estadounidense, todo indica que hemos salido del zoológico para regresar a la selva, particularmente en lo que se refiere a nuestras libertades democráticas, que en los últimos 20 meses han sufrido un embate, una decapitación, una restricción inaceptable sobre pretexto de la pandemia, porque la pandemia, como lo dicen cada vez más estudiosos en todas partes, lo único que ha servido es para que el autoritarismo se empodere, para que el autoritarismo se vuelva más excluyente, para que el ciudadano se vuelva un liliputense frente a estos gulliveres que no quieren que las libertades democráticas ocupen el sitial que se merecen y que sean las libertades las que le pongan límites a las normas y no las normas las que le pongan límites a las libertades, como ocurre hoy en día, por lo menos en nuestro país, con más de 300 decretos que han sido dictados por el gobierno sobre pretexto de una situación que ellos llaman de urgencia, pero que no tiene ningún asidero legal ni legítimo, pero el control que ese autoritarismo constitucional tiene sobre la Corte Suprema y sobre las distintas instancias judiciales le ha permitido hacer legal o legítimo algo que jamás lo ha sido, no lo es y no puede serlo. Pero la ciudadanía, lamentablemente, ha adoptado una actitud extremadamente pasiva, una actitud extremadamente sumisa y, diría yo, extremadamente dañina, porque en materia de libertades en nuestros días, nosotros los ciudadanos no podemos hacer concesión alguna a ningún poder, porque el poder que tiene que primar es el poder ciudadano, que hoy por hoy en una sociedad como la nuestra está ausente, está excluido. No tiene, los panameños no tenemos mecanismos, herramientas, instrumentos, elementos de acción o de control ciudadano para evitar este tsunami de irracionalidad en el ejercicio del poder político que nosotros estamos viviendo. Y entonces la descomposición social, acompañada de todas las consecuencias que eso trae, particularmente producto que somos el cuarto país del mundo en materia de desigualdad, en materia de distribución de la riqueza, eso está trayendo ya problemas de carácter, diríamos nosotros, de enfermedades mentales de todo tipo, para no hablar de las distorsiones que están siendo aprovechadas por aquellos que han secuestrado, los pequeños espacios de democracia que en algún momento pudieron existir en nuestro país. Esa inexistencia de controles ciudadanos, en mi opinión, proviene también de un hecho que tenemos que buscar la manera de resolver cuanto antes, que es el desconocimiento de parte de los ciudadanos de sus garantías, de sus derechos. Es imperdonable que nosotros tengamos una población que simple y llanamente le da lo mismo Shana que Juana en materia de conocimiento de sus garantías, al punto de que hemos llegado que la mayoría, desgraciadamente, de la población prefiere no conocer sus derechos, no conocer sus garantías, porque eso las comprometería a tener que asumir el compromiso, la responsabilidad de defenderlo. Entonces, por eso es que el gatopartismo, es decir, el cambio para que nada cambie, encuentra en la demagogia de las autoridades y de los cómplices del autoritarismo un espacio donde se puede desempeñar que frustra las necesidades de un cambio, no, repito, no de un cambio por el prurito de tener una nueva constitución, no, sino un cambio que conduzca verdaderamente a una reestructuración, o como lo dicen algunos, una reingeniería absoluta, ya no del Estado como resultado de la voluntad de la sociedad, sino de la propia sociedad. Y eso tiene que empezar a través de una alfabetización ciudadana, a través de un papel más relevante que tiene que jugar nuestra academia, porque tenemos una intelectualidad sumisa, entregada
al poder de una manera irresponsable. Ejemplo, y permítame el paréntesis, la Universidad de Panamá cerrada y el rector diciendo que no hace falta abrirla. Eso es una cosa inaudita. Este crimen contra la educación, pero lo más triste de esto, y lo digo con el pesar como profesor, que los estudiantes aceptan sumisos que les decapiten ese periodo tan hermoso de su vida de aprendizaje, de conocimiento de tantas cosas. Entonces, yo creo que hoy hay que promover más esa participación ciudadana a través de todos los mecanismos, debates, charlas, conferencias, cónclaves, plebiscitos, cabildos, buscar la manera en que todos podamos integrarnos a conocer por lo menos lo que hay que cambiar, por qué hay que cambiarlo y cómo hay que cambiarlo. Y concluyendo, creo yo que tiene que ser a través de un proceso constituyente, porque el proceso constituyente no puede ser excluyente. Y el proceso constituyente es el más pacífico, el más democrático, el más participativo, el más popular, popular en el sentido no de la demagogia populachera, no, popular en el sentido de que va a buscar los mecanismos en que los ciudadanos puedan encontrar los espacios necesarios para desarrollarse como tales. Entonces, creo yo que este es un tema inagotable. Este es un tema que ojalá algún día llegue el tema constituyente a ser permanente, aun cuando lleguemos a tener una nueva constitución, no importa, porque el tema constituyente no termina con una nueva constitución, empieza con una nueva constitución por todo lo que a la ayuda de esa constitución todos vamos a poder hacer y participar. Y no está de más, aunque en estos tiempos pues es muy mal visto tener ideales o principios o valores, hombre, tal vez alcanzar aquel sueño de Lincoln de que la democracia tiene que ser del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero no ese pueblo hoy secuestrado por la partidocracia y por aquellos que en el caso panameño hablo, dicen querer a Panamá, pero no lo están demostrando. Muchas gracias una vez más, mi respeto, mis saludos a todos los aquí presentes y me perdonan que salude muy especialmente nuevamente a mis compañeros de escenario, como se dice, Boris Barrio y también Jairo, así como también al amigo Manín Suárez. Muchas gracias a todos, agradecidísimo. Le agradecemos al doctor Miguel Antonio Bernal por su tan destacada participación en esta conferencia, donde nos hace y nos recapitula una información sumamente relevante, que es ese cambio estructural que nosotros como ciudadanos, como pueblo, deseamos tener, un cambio profundo dentro de nuestro ordenamiento de nuestra nación, en la cual llega a afectar de manera positiva y a su vez de manera directa a cada uno de nosotros. Implica que para que haya una participación ciudadana debe haber una educación, y una educación en todas las esferas, no solamente a un tipo de extracto social.